Hola, buen día. Mi nombre es Gonzalo Carbone y hoy vamos a comenzar con una nueva propuesta de estas jornadas que brinda la Escuela Osteopática de Buenos Aires. En esta oportunidad lo que vamos a hablar es sobre trastornos energéticos y todas las enfermedades que pueden aparecer a raíz de este tipo de trastorno. Lo primero que vamos a hablar y que la idea de esta charla estaba propuesta era hablar sobre la fibromialgia. Y lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a hablar un poco sobre esta enfermedad es remontar a mediados del siglo XX, que algunos autores consideraban a la fibromialgia como un trastorno de somatización. Eran pacientes que se quejaban de varios síntomas que no tenían un origen físico identificable, pero ya hoy en día, alrededor de 1992, la Organización Mundial de la Salud empezó a considerar a la fibromialgia como una enfermedad. Desde nuestra mirada, de nuestro concepto osteopático, por ahí tenemos algunos conceptos que vamos a ir desarrollando, no solamente en la consideración de enfermedad, sino de cuáles son los factores y cuáles son los causantes que terminan desencadenando en el paciente esta fibromialgia. Y también hacer una diferenciación entre lo que tiene que ver con fibromialgia y otras enfermedades similares que en la clínica diaria se pueden confundir, como por ejemplo la inflamación de bajo grado, la fatiga crónica o la fibromialgia. Entonces, cuando hablamos de fibromialgia tenemos que pensar que es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolores musculoesqueléticos generalizados, pero básicamente lo que se destaca en esta fibromialgia es una fatiga persistente, un sueño que no es reparador. El paciente va a referir que está todo el tiempo cansado, eh, que no tiene un buen ánimo, que tiene dolores generalizados en todo el cuerpo que por ahí no puede identificar con exactitud. Desde nuestra clínica, desde nuestra mirada, hemos entendido que básicamente cuando hablamos de fibromialgia lo que vamos a encontrar es un desequilibrio neuroquímico. Cuando hablamos de desequilibrio neuroquímico lo que estamos hablando es de una alteración del sistema nervioso central. Y cuando hablamos de una alteración del sistema nervioso central, lo que vamos a referir o lo que vamos a encontrar en ese paciente básicamente es alodinia e hiperalgesia. Cuando hablamos de alodinia estamos hablando de esa percepción anormal que tiene el paciente del dolor. El dolor se exacerba, el paciente lo refiere como algo extremadamente doloroso y lo que presenta es una alodinia. La hiperalgesia todos conocemos que es el aumento del dolor y el aumento de esta sensación dolorosa que tiene. No solamente vamos a encontrar un desequilibrio neuroquímico, sino que lo que también vamos a encontrar es un proceso de neuroinflamación. Y cuando hablamos de neuroinflamación, que puede ser clásica o puede ser neurogénica, que ahí vamos a encontrar inflamaciones de la microbiota, alteraciones a nivel de epilépticas, estrés psicológico. Básicamente lo que vamos a encontrar es una alteración del sistema inmune. Es una alteración del sistema inmune causada por varios estresores. Mala alimentación, mal descanso, sedentarismo, procesos inflamatorios internos. Entonces lo que nuestro cuerpo va a generar es un aumento de las citoquinas inflamatorias, principalmente una citoquina inflamatoria que se llama interleucina 8, que no es ni más ni menos que una quimiosina, que estas citoquinas inflamatorias van a viajar por una vía, que ahora les voy a contar cuál, y van a llegar a nivel cerebral, a niveles superiores, para decirle a nuestro cuerpo: necesito que el sistema inmune se active, y cuando el sistema inmune se activa nos va a chupar toda nuestra energía. Básicamente, una enfermedad como la fibromialgia lo que me está diciendo es que lo que yo tengo es exceso de energía en un lugar y falta de energía en otro. Y a partir de ahí
empiezan a aparecer todos los dolores inespecíficos que el paciente refiere. ¿Cuál es la vía o la principal vía de acceso para que estas citoquinas inflamatorias viajen y lleguen a niveles superiores? El nervio vago. Acá hay distintos papers que van corroborando cómo la alteración del sistema inmune va a generar procesos inflamatorios y cómo estas citoquinas inflamatorias van a terminar en un dolor crónico. Pero básicamente lo que yo voy a tener es una relación del cerebro con el sistema inmune. ¿Por qué? Porque estas citoquinas inflamatorias son las que le van a avisar al cerebro que el sistema inmune necesita energía, entonces la actividad cerebral va a ceder y va a pasar a tomar protagonismo el sistema inmune. Nosotros como osteópatas tenemos un montón de herramientas para trabajar al nervio vago y a partir de ahí poder colaborar con pacientes, en este caso, que tengan una fibromialgia. Pero antes de empezar a hablar de trastornos energéticos, antes de empezar a hablar de distintos factores que pueden desencadenar la fibromialgia, lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que hacer un pequeño repaso es sobre cuáles son los distribuidores de energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y el principal o uno de los principales distribuidores de energía que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo es a la glándula tiroides. Cuando hablamos de la glándula tiroides, ustedes ven en la imagen que yo lo que les estoy planteando acá es simplemente la ubicación, a modo de repaso, tener en cuenta que esta glándula tiroides se encuentra a nivel de la charnela cérvico-torácica. Recordemos que esta glándula tiroides, se apoya sobre los cartílagos tiroides y van a estar inervadas, va a estar inervada por una rama recurrente anterior del nervio vago. Como les dije hace un minuto atrás, este nervio vago, nosotros tenemos un montón de herramientas para trabajar, hay muchas técnicas que nosotros podemos trabajar. Y si salimos un segundo de tema y hacemos por ahí una lógica de lo que yo estoy charlando, no solamente en pacientes que tengan alguna alteración de trastorno energético o de fibromialgia, les va a venir muy bien trabajar el nervio vago, sino en pacientes que por ahí tengan hipotiroidismos o esta famosa y conocida alteración de la tiroides, que es la de Hashimoto. Después de ahí el nervio vago va a cumplir un montón de funciones y nosotros podemos colaborar, pero haciendo un pequeño paréntesis y una simple aclaración en pacientes que por ahí tienen alteración de la tiroides, también podemos tener una gran herramienta de colaboración para mejorarle la calidad de vida a este paciente. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la glándula tiroides, lo que tenemos que saber es que es una de las principales estructuras de nuestro cuerpo que sirve como redistribuidor de recursos energéticos. La tiroides es la que te da y la que te quita energía, es la que te facilita el gasto energético. No va a ser la única estructura, el ritmo circadiano, el metabolismo, también son redistribuidores de energía. Pero, haciendo alusión a la tiroides, lo que tenemos que tener en cuenta es que la glándula va a lograr esta capacidad de facilitar el gasto energético a través de estímulos de genes. Nosotros no podríamos lograr poder distribuir la energía si no tenemos una tiroides que va marcando el ritmo de la imposición y del incremento de densidad neurológica a nivel cerebral. Tenemos una tiroxina que va marcando ese rumbo y que va marcando las conexiones neuroanatómicas que vamos desarrollando con el paso del tiempo. Básicamente lo que a nosotros a lo largo de la evolución del ser humano nos fue diferenciando de otros animales es el desarrollo del cerebro. Tema aparte que charlaremos con todo gusto en otra charla sobre alimentación y cuáles fueron los nutrientes que fueron desarrollando a lo largo de nuestra evolución
el desarrollo de nuestro cerebro. Pero haciendo alusión a esto que venimos charlando, si lo hacemos a modo gráfico y metódico para poder seguir con esta charla, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esta glándula tiroides va a estar al servicio de dos grandes órganos. Uno es el cerebro, otro es el sistema inmune, que son considerados porque son los que nos van a permitir la supervivencia del ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema inmune y hablamos del cerebro, son dos órganos que son muy caros, energéticamente son muy caros. Entonces, rara vez van a estar hiperactivos los dos juntos. Y rara vez van a trabajar de manera conjunta porque nuestro cuerpo no puede sostener este gasto energético. Ustedes piensen, cualquiera de ustedes, cuando nosotros nos enfermamos, cuando tenemos un cuadro gripal, cuando levantamos fiebre, automáticamente nuestro cerebro cede para que el sistema inmune trabaje. Cuando nosotros estamos enfermos, en un estado febril, por ejemplo, lo que nosotros queremos es estar en la cama, con luces apagados, no hablar, porque sociabilizar es muy caro cerebralmente. Entonces lo que hace el cerebro es baja sus funciones para ahorrar energía, para ahorrar gasto energético, y esa energía mandarla al sistema inmune, porque el sistema inmune, cuando necesita tener protagonismo, es muy caro energéticamente. Pero eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Que el resto de los órganos no tengan la energía suficiente para poder cumplir sus funciones. ¿En qué desencadena esto? En un trastorno energético. Tanto el cerebro como el sistema inmune son antagónicos en relación a su metabolismo. La manera de obtener energía, el cerebro y el sistema inmune, son totalmente antagónicos. Yo se los puse en un gráfico para que ustedes lo vean y por ahí hacerlo de manera más metodológica y didáctica. Entonces, para que ustedes logren entenderlo de manera simple, nosotros vamos a tener arriba de la pirámide a nuestro hígado. En realidad vamos a tener a la tiroides. La tiroides va a liberar a la famosa T4, que seguramente todos conocemos. Y esta T4, como T4 común, no tiene gran injerencia a nivel energético. Pero cuando llega al hígado, en realidad llega a todas las células, pero ponemos al hígado como un ejemplo. Cuando llega al hígado, se le va a sacar un determinado ion. De acuerdo al ion que se le va a sacar, esa T4 se va a transformar en T3 o en RT3. La T3 lo que va a tener es una actividad mitocondrial, es decir, que si el hígado o el resto del organismo necesita sacar energía para poder darle al cerebro, a la T4 la va a transformar en T3. Ahora, si el sistema inmune es el que requiere energía, la T4 se va a transformar en RT3. ¿Y cómo sabe nuestro cuerpo qué transformar? Por esto que hablábamos hoy, tempranito, hace un ratito, de las citoquinas inflamatorias. La manera que tiene el sistema inmune de decirle al cuerpo, necesito energía, es liberando citoquinas inflamatorias. Esas citoquinas inflamatorias van a viajar principalmente por el nervio vago, van a llegar a niveles superiores y cuando el sistema inmune dice necesito energía, el resto del cuerpo cede para que el sistema inmune tenga la energía. Entonces, la T4 se va a transformar en RT3. Cuando hablamos de T3 y de RT3, la T3 tiene actividad mitocondrial. La energía que saca es a través de la actividad mitocondrial, para estimular la actividad cerebral, para darle energía a nuestro cerebro. En cambio, la manera que tiene el sistema inmune es a través de la actividad citoplasmática. Lo que hace es
hacer un proceso de fosforilación a través del citoplasma para trabajar y lograr una actividad citoplasmática y desde ahí sacar energía. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de órganos que trabajan a través de la energía que le brinda la mitocondria. Si nosotros tenemos un ambiente en nuestro cuerpo proinflamatorio, nuestro organismo va a estar todo el tiempo transformando a la T4 en RT3. Y lo que yo hago con esto es sacarle energía al resto de los órganos. Acá la clave está en el factor tiempo. Porque si mi cuerpo en un lapso corto transforma a la T4 en la RT3 porque necesita actividad del sistema inmune, no hay problema. Ahora, si yo tengo una mala alimentación, un mal descanso, sedentarismo, no hago actividad física para lograr en mi cuerpo todos los beneficios que nosotros sabemos que logra la actividad física, como la liberación de cortisol, bajar los niveles de estrés, y a eso se le suma que vivimos en un ambiente donde el estrés es un gran protagonismo. Estoy hablando de estrés emocional, estrés laboral. Todo lo que va a generar es que mi cuerpo esté todo el tiempo liberando citoquinas inflamatorias, por ende el sistema inmune es el que me va a robar toda la energía. ¿Qué es lo que sucede? Y que ahí es donde nosotros tenemos injerencia como osteópatas. Hay músculos que tienen una gran actividad mitocondrial, como son por ejemplo el psoas, como es por ejemplo el diafragma. ¿Cuántos pacientes a nuestras consultas llegan quejándose de dolores en el psoas, problemas a nivel de diafragma, o nosotros como profesionales sabemos la importancia de trabajar un diafragma, de trabajar un psoas para mejorar un montón de aspectos a nivel del cuerpo del paciente? Entonces, nosotros vamos a tener pacientes que van a tener dolores a nivel de psoas, dolores a nivel de diafragma, y en realidad lo que están teniendo es una alteración metabólica. Lo que están teniendo estos pacientes son problemas de trastornos energéticos, falta de energía, falta de actividad mitocondrial y exceso de actividad citoplasmática. Está trabajando el sistema inmune y lo que no está trabajando es la actividad mitocondrial para estimular a todos los órganos que tienen actividad mitocondrial. Yo estoy hablando solamente del cerebro y estoy hablando de los músculos para no hacer la charla muy larga, pero hay un montón de otros órganos que tienen actividad mitocondrial, como por ejemplo el riñón. Ahora, piensen en esos pacientes que llegan a la consulta con dolores crónicos a nivel de, por ejemplo, el psoas. Y nosotros como profesionales lo que hacemos es trabajar al psoas como estructura musculoesquelética, pero a veces sin contemplar que el origen del problema no es o una fatiga del músculo o una sobrecarga del músculo o una alteración postural, sino que lo que tiene ese paciente es una alteración metabólica. Lo que está teniendo ese paciente son malos hábitos. Lo que está teniendo ese paciente es exceso de citoquinas inflamatorias en el cuerpo. Y a partir de ahí se desencadena una disminución de la actividad mitocondrial y por ende falta de energía en estos músculos con actividades. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces lo que nosotros no entendemos es que la falta de determinados nutrientes en nuestro cuerpo es lo que va a marcar una expresión en el cuerpo. Y acá, como ven en imagen, yo les puse que el factor de riesgo número 1 en las patologías de tiroides es la falta de yodo y la falta de selenio. Entonces, tener una dieta rica en yodo y en selenio es un gran punto de prevención para posibles alteraciones de patologías de tiroides. Y acá no estamos hablando de ninguna cuestión netamente musculoesquelética, sino que lo que estamos hablando son de alteraciones metabólicas. Lo que nuestro cuerpo tiene que tener es flexibilidad metabólica.
es tener la capacidad de poder redistribuir la energía a los lugares de nuestro cuerpo que lo necesitan. Y para eso es donde entra en juego esto que nosotros estamos hablando de trastornos energéticos. Que la realidad es que cuando nosotros hablamos de trastornos energéticos, lo primero que tenemos que saber es que tanto la salud como la enfermedad van a depender de la energía. Si a la célula no se le suministra la cantidad mínima indispensable de energía para poder cumplir sus funciones, automáticamente se van a comprometer. Y esto se ve en cualquier enfermedad. ¿Sí? Falta de energía, en cualquier enfermedad se va a ver una alteración. Cuando nosotros hablamos de fatiga, cuando nosotros hablamos de síntomas, cuando nosotros hablamos de esta fatiga periférica o esta fatiga central, lo que estamos hablando básicamente es de que tenemos exceso de energía en un lugar y falta de energía de otro. Y cuando nosotros hablamos de energía y de fatiga, no estamos hablando solamente de cansancio. Estamos hablando de síntomas que por ahí son bastante comunes en la vida diaria, como es una contractura, como es un desgarro, como es un estreñimiento, como es la falta de concentración, el insomnio. Hay un montón de síntomas que a nosotros nos pueden ir marcando la pauta de alteraciones o trastornos energéticos. Y cuando hablamos de energía, básicamente de lo que estamos hablando es de estas tres siglas, de estas tres palabras, estas tres letras, ATP, el adenín trifosfato, que es el sustrato de energía por excelencia que tiene nuestro cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo forman ATP, el adenín trifosfato. Y para eso lo que nosotros necesitamos son precursores, que a través de distintas vías metabólicas van a transformar al ATP. Una vez que ese ATP se forma, se va a romper, se va a soltar y se va a liberar la energía. El tema es que si nosotros necesitamos mucha energía en nuestro cuerpo, vamos a necesitar formar mucho ATP y para eso a veces no nos da el tiempo para poder formar ATP nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros somos los únicos mamíferos que tenemos la capacidad de poder reciclar y formar energía a través del ATP que se fue rompiendo. Y la verdad que somos muy buenos en eso. El tema es que los órganos son tan caros en energía que evolutivamente lo que hicimos fuimos formando la capacidad de reciclar energía. Y esto es importante porque es lo que nos va a mantener atentos ante diversos estresores. Como tenemos la capacidad de poder reciclar esta energía, vamos a tener energía para poder actuar cuando el sistema inmune requiere de energía de manera rápida. Entonces, lo que vamos a ir logrando con esto es que el sistema inmune, cuando está luchando contra una infección, tenga energía y a partir de ahí poder trabajar de manera, nuestro cuerpo poder trabajar de manera eficaz. Somos muy buenos en esto. Yo acá les acabo de poner algunos datos para que ustedes tengan y para que tomen conciencia. Fíjense que el metabolismo basal tiene 1600 kilocalorías. Ahora, de esas 1600 kilocalorías, 1000 kilocalorías se las llevan estos 5 órganos: el corazón, el riñón, el hígado, el intestino y el cerebro. Ahora, el sistema inmune consume muy poca energía cuando está sano, pero cuando no está sano o cuando tiene que trabajar, automáticamente va a consumir entre 1500 y 2000 kilocalorías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo, nuestro metabolismo basal, no logra sostener el requerimiento energético que en ese momento está pidiendo nuestro cuerpo. A partir de ahí, el cerebro y el resto de los órganos deben ceder porque le tenemos que dar energía al sistema inmune. El cerebro no recibe energía y se fatiga. Desde ahí es que antes se decía que la fatiga era periférica y ahora lo que estamos diciendo es que la fatiga es central. Y la fatiga no es una mala palabra, la fatiga es buena,
Porque la fatiga lo que nos está diciendo es que tenemos que parar. La fatiga es la capacidad o es la herramienta que tiene nuestro cuerpo para decir, frenen, porque si no frenan, se rompe. Entonces, en ese frenar es donde nosotros tenemos que poder escuchar nuestro cuerpo y decir, bueno, a ver, ¿tenemos fatiga? Si tenemos fatiga, tenemos falta de energía. Si tenemos falta de energía, hay que frenar, porque si no nuestro cuerpo se rompe. Y el cerebro es el que dice y el que comanda y dice, mira, a tal músculo hay que representarlo con una fatiga porque si no se lesiona. Porque el cerebro es el que recibe toda la información y es el que dice qué es lo que hay que hacer en cada estructura. Cuando nosotros hablamos de fatiga central, estamos hablando de dolor crónico de bajo grado, estamos hablando de factores de riesgo para fibromialgia, fatiga crónica, enfermedades neurovegetativas. Y hay que tener 2 o 3 conceptos en cuenta. Esto que les acabo de decir del sistema inmune y el cerebro, lo voy a pasar levemente rápido porque no es ni más ni menos que datos de los que estuvimos hablando recién. Lo que sí me interesa es llegar al punto en donde sepamos diferenciar fatiga más dolor. Podemos decir que ese paciente es un posible paciente, valga la redundancia, con un diagnóstico de fibromialgia. Ahora, fatiga más cansancio más desgano no es fibromialgia, es un síndrome de fatiga crónica. Y esa es la gran diferencia que nosotros debemos marcar, porque muchas veces el paciente va a la consulta y se siente cansado, se siente con falta de ganas, se siente con fatiga y nosotros lo diagnosticamos o el profesional de la salud a donde acude lo diagnostica con fibromialgia y en realidad lo que tiene es un síndrome de fatiga crónica. Tiene cansancio, tiene un cuerpo que dice estoy redistribuyendo mal la energía. Y ahí es donde el cerebro activa a su herramienta que es la fatiga para decir paremos, no te muevas. El cerebro es el gobernador de la salud, básicamente ya se está hablando desde hace muchos años atrás a el cerebro como el principal gobernador de la salud. Y atrás de todo esto, lo único que tenemos que saber es que estamos hablando de acidosis. Y cuando hablamos de acidosis, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta acidosis no es ni más ni menos que acumulación de receptores ACIC3 en nuestro cuerpo. Es decir, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta acidosis que yo le estaba diciendo? Cuando el pH del tejido cae, todos los tejidos se van a llenar de receptores que miden la capacidad o la cantidad de acidez que tenemos en nuestro cuerpo, que miden la acidosis. Y lo hace a través de estos receptores que les acabo de mencionar y que ustedes tienen en pantalla, que es el ACIC3. Cuando estos receptores se disparan, generan un arco reflejo que llega al cerebro y el cerebro dice hay que fatigar para que el tejido se quede quieto, para que no se rompa. A través de estos receptores, atrás de estos receptores de ACIC3, lo que tenemos son hidrógenos, protones, acidosis, ¿sí? Para hacerlo más simple y más fácil. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de acidosis? Porque la acidosis tiene una relación muy íntima con la mitocondria, que la mitocondria es el órgano principal de energía. Y estas mitocondrias son bacterias que van a proveer de ATP. Adentro de la mitocondria se va a formar el ATP. Entonces, cuando yo tengo acidosis, la mitocondria no puede trabajar y esa actividad se va a transformar, esa energía se va a producir en el citoplasma. Y si vuelvo a citoplasma, vuelvo al sistema inmune. Entonces, un cuerpo que tiene un sistema inmune trabajando constantemente va a tener actividad citoplasmática, va a generar acidosis en mi cuerpo y no va a poder lograr mi organismo cumplir con la actividad mitocondrial. A partir de ahí se genera la fatiga, porque la fatiga es carencia de actividad mitocondrial. ¿Cuál es la relación que tiene la mitocondria con la acidosis? Ustedes
lo que tenemos que pensar es que estas bacterias, estas mitocondrias, lo que hicieron fue darse cuenta que viviendo en nuestro cuerpo podían sobrevivir, porque la bacteria muere con la acidez. Entonces el cuerpo lo que hizo fue un trato con la mitocondria. Le dijo, bueno, yo te genero de un campo predisponente para que vos puedas vivir cómoda adentro mío, pero vos me tenés que proveer de energía. Yo te protejo a vos y vos me das energía. Ahora, cuando yo tengo acidez, automáticamente estas mitocondrias se van a ver afectadas y ya pasamos a la actividad citoplasmática, que es lo que no queremos, pero lamentablemente es lo que nuestro cuerpo va a hacer cuando tenemos aumento de acidez. A partir de ahí, lo que nosotros tenemos que saber es que la mitocondria no es ni más ni menos que salud. La actividad mitocondrial es salud. Y si yo tengo un cuerpo que está totalmente predispuesto a trabajar a través de la actividad citoplasmática, mi salud se va a ver afectada. Todo esto que estamos charlando, que yo se los comenté rápidamente, porque bueno, acá hay una cuestión de tiempo que apremia, es para demostrar y explicar que hay alteraciones en la energía que van a generar un montón de enfermedades y de situaciones y síntomas que nosotros vamos a ver en la vida diaria, y nosotros como como osteópatas tenemos un montón de herramientas para poder abordar a pacientes con este tipo de sintomatología. Yo les puse en imagen para que ustedes vean algunas de las técnicas que nosotros podemos trabajar. Hay muchas más y hay un trabajo global, complementario, interdisciplinario que se puede hacer y favorecer totalmente a este paciente, pero todo lo que tiene que ver con la equilibración del diafragma, por donde vamos a tener injerencia con el nervio vago, vamos a tener injerencia a nivel del ganglio estrellado. Este ganglio estrellado y este nervio vago va a estimular y a mejorar todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, con la actividad de la glándula tiroides. Vamos a tener técnicas para trabajar específicamente a la charnela cérvico-torácica y a partir de ahí generar un estímulo al ganglio estrellado, ya que este ganglio se va a apoyar en la cara anterior de la cervical número 7 y a nivel de la primera costilla, con lo cual también tenemos técnicas para trabajar primera costilla. Y después podemos trabajar con niños, podemos trabajar con adultos. Principalmente lo que yo quiero dejar a modo de cierre es que nuestro trabajo y los cambios de hábitos que nosotros podemos recomendarles a este paciente es lo que va a poder ayudar a mejorar la calidad de vida de personas que tengan enfermedades como fibromialgias, fatigas crónicas, síndromes de inflamación de bajo grado. La verdad que tenemos un área y un campo en el cual podemos participar y trabajar de manera muy efectiva con un montón de herramientas y que yo propongo tenerlo en cuenta porque la verdad que les va a dar grandes resultados. Espero que les haya gustado la charla, espero que les sirva y ojalá nos podamos ver pronto. Muchas gracias y que tengan un hermoso día.